En este primer vídeo introductorio de la unidad 5 vamos a revisar cuál es el soporte y funcionamiento del lenguaje JavaScript dentro de Visual Studio. Para ello comenzaremos por crear un nuevo proyecto dentro de la opción archivo. Diremos que queremos crear un proyecto nuevo. Ese proyecto nuevo seleccionaremos la opción Visual Studio 2012, puesto que nos da lo mismo trabajar con el nuevo que con los últimos. Dentro de él seleccionaremos una aplicación vacía, una aplicación web vacía de ASP.NET, y diremos que esto es le daremos un nombre cualquiera, por ejemplo aquí demo inicial, y ubicaremos esto dentro de, en mi caso, dentro del propio escritorio. Una vez que él nos cree el entorno, como siempre y como ha podido comprobar el alumno en otros vídeos, dispondremos de una pequeña infraestructura en la que no se contará con ninguna página ni ningún otro recurso adicional, pero sí con algunas referencias a librerías que pudiéramos necesitar más adelante. Esta es la lista de las referencias que podemos ver aquí, vinculadas todas con el lenguaje C#, si pudiéramos usar ese lenguaje en el servidor, y un fichero de configuración básico webconfig, como ha sucedido otras veces. Comenzamos por tanto por crear una página básica, una página nueva. Vamos a agregar aquí una página HTML que vamos a dejar con su nombre predeterminado. Y una vez que ya disponemos de esta página, que vamos a configurar para usar, digamos, la versión estándar de HTML, no la versión XHTML, sino solamente esta, aquí ya estamos en condiciones de poder utilizar JavaScript, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta importante, y es, bueno, pues dónde dentro de una página nosotros podemos incluir las referencias a código JavaScript, que en principio es código interpretado, nunca es código compilado, pero sí es código que se interpreta en tiempo de ejecución, y es código que el motor de cada navegador va a leer en el momento de la carga de la página, y como consecuencia de esa lectura va a crear una serie de objetos en memoria, dejándoles a disposición del usuario o de otro código posterior que lo pueda necesitar más adelante, ¿no? Así pues, la primera pregunta que cabría hacerse, bueno, es ¿dónde ubicamos el código? La respuesta es similar a lo que sucedía en el caso de CSS. El código puede situarse desde el punto de vista de toda la página en un bloque script individual, puede situarse dentro de un elemento concreto y puede también ubicarse en un fichero separado, de forma que más adelante hagamos una referencia a ese fichero o normalmente estas referencias pueden ubicarse tanto en la cabecera como en el cuerpo, al final del cuerpo, para que después, cuando se ha producido toda esa carga, esto esté disponible para cualquier elemento que lo solicite. Imaginemos que declaramos aquí un título para nuestra página. Y a continuación, por eso vamos a utilizar mejor un elemento más grande, por ejemplo un H2. Vemos como Visual Studio nos completa el elemento de cierre de forma automática. Aquí decimos que esto es el primer párrafo. Y aquí añadimos otro elemento div, indicando que esto es un elemento adicional. Bien, el primer sitio, hemos dicho, donde podemos ubicar el código es dentro de cualquier elemento. Recordemos que cualquier elemento, por ejemplo este segundo div, cuando analizamos dentro de Visual Studio su contenido, nos encontramos alfabéticamente con un listado de todos los elementos disponibles que empiezan por ON. Cualquiera de estos atributos del elemento que empieza por ON es potencialmente un sitio donde podemos escribir código JavaScript que será ejecutado cuando el evento al que se refiere ese atributo, por ejemplo el evento drag, en este caso donde estamos apuntando en este momento, o el evento cerrar, close, o el evento click, se produzca. Por ejemplo, si nosotros queremos que al hacer clic
en este ítem pues se produzca una llamada, una caja de mensajes saludando, algo muy sencillo, pues podemos usar alert, que es un método del objeto window que está disponible para cualquier navegador, por supuesto, y desde las primeras versiones de JavaScript, y del cual además disponemos, como vemos aquí, de IntelliSense en el momento de la ejecución. O sea, sabemos que alert lleva a continuación un espacio vacío o bien una cadena con el mensaje que queramos mostrar. Por ejemplo, pues decir saludos desde el div. Bien, pues esto es perfectamente válido. Lo único que teníamos que hacer es que, fijaros que en este momento, como estamos asignando un valor de un atributo y esto que hay a continuación es algo escrito en JavaScript, esa string, esta cadena interna, tendremos que codificarla mediante comillas simple, para diferenciarlo de la comilla doble que alberga toda la definición. Con esto, solamente con esto, ya tendríamos una mínima funcionalidad inicial. Si le decimos ver en el explorador, nos mostrará los 3 bloques de código que hemos programado hasta este momento, que nos aparecen en este momento en pantalla. Y bueno, pues todo es correcto hasta aquí, solo que en el tercero, en el que dice esto es un elemento adicional, pues hemos programado que al hacer clic sobre él nos haga una especie de saludo, ¿no? Bien, lo hacemos aquí y efectivamente tenemos el saludo desde el div tal cual era de esperar. De modo que un comportamiento estándar predeterminado bastante simple. El otro lugar dentro de una página donde nosotros podemos ubicar código JavaScript es en cualquier bloque, puede haber uno o más, que esté delimitado por la etiqueta script de HTML. De forma que si nosotros, utilizando también Visual Studio, usamos este code snippet, esta sugerencia de código y pulsamos un par de veces el tabulador, pues veremos que nos crea un bloque de script donde se supone que ahí vamos a incluir nuestro código y donde podemos ya declarar variables, podemos declarar funciones, podemos asignar variables a funciones y hacer incluir toda la funcionalidad que consideremos conveniente, ¿no? Por ejemplo, vamos a declarar una variable para que veamos el funcionamiento, una variable saludo, y esta variable saludo la vamos a asignar vamos a suponer, esto es un saludo desde la zona de código de JavaScript en la página principal. Puede valer cualquier cosa. Naturalmente cada instrucción concluye con punto y coma. Una vez definido esto, que es algo que sucede al principio, puesto que cuando se carga todo el DOM se produce la lectura de todo esto, ya podríamos usarlo dentro o fuera de una función. Si por ejemplo quisiéramos usarlo automáticamente, no tendríamos por qué incluir una función, podríamos hacer lo que hemos puesto anteriormente, es decir, alert saludo. O sea, lo que vamos a obtener ahora es que cuando la página se cargue, sin hacer clic en ninguna parte, de forma automática nos saldrá una caja de mensaje muy similar a la anterior, pero con este texto que hemos puesto aquí. Esto es efectivamente lo que estamos viendo, el texto más largo, y eso no quita para que si pulsamos donde antes volvamos a obtener el mismo resultado. Por supuesto, la operativa estándar, vamos a poner aquí una doble barra, que significa que eso es un comentario. La operativa estándar, decía, suele incluir funciones, de forma que ese bloque de código ejecutable pueda llamarse no en el principio de la página, sino desde cualquier punto. Y esto podemos hacerlo también con este code snippet, para crear aquí una función, por ejemplo, saludar, donde a partir de aquí podamos hacer cualquier otra llamada. Si nosotros encapsulamos esta función dentro, o sea, este código, este alert saludo, dentro de la función, pues ahora no se produce la situación anterior. De hecho, no se produciría nunca
ya que al estar dentro de un bloque de código de una función, para que el código interno se ejecute tiene que ser llamado, tiene que producirse una llamada desde algún otro elemento exterior. De manera que cuando nosotros ahora abramos esto, pues no se produce más llamada que esta cuando hacemos clic aquí, igual que sucedía antes. Si queremos que esto se produzca también cuando el usuario pues haga clic en cualquier otro ítem, podríamos, por ejemplo, crear un botón, programar el evento onClick y indicarle que el texto de ese botón es pulse para recibir un saludo de la página. Y dentro de este evento onClick lo que deberíamos de hacer es indicar el método al que queremos invocar, que se llama saludar. Hay que tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, ya que JavaScript, igual que otros lenguajes como C, Java o C#, son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Se puede indicar tal cual o se puede indicar con el símbolo de los dos paréntesis, incluso seguido del punto y coma, que sería lo más correcto. En esta situación tendríamos los dos casos. Como vemos, ya aparece nuestro botón aquí. Si pulsamos en el elemento adicional tenemos el saludo original, y si pulsamos en el nuevo tenemos disponible el segundo saludo. Además, si queremos añadir otro código, Visual Studio nos permite editar eso y nos reconoce automáticamente cualquier función que nosotros pudiéramos haber declarado, de tal manera que si nosotros pulsamos control espacio para que nos ofrezca la lista de objetos disponibles y nos desplazamos a la S, vemos que se va a mover automáticamente y me va a decir que reconoce dos elementos que empiezan por SA. Uno es la variable saludo, que reconoce como variable global, y otro es el método saludar, que efectivamente vemos no recibe ningún argumento. En ese momento, en este caso, no recibe ningún argumento, pero vemos que en todo momento tenemos ese IntelliSense, y bastaría con pulsar aquí saludar y programarlo de esta forma para que volviéramos a tener la funcionalidad adicional, solo que en este caso hay dos sitios en nuestro código donde se invoca el método saludar. Uno es a través del botón que hemos programado anteriormente, y otro es justo al final de todo el bloque de scripting, lo cual significa que se va a producir la llamada cuando se termine de cargar toda la página del DOM, y por lo tanto la ejecución va a ser, bueno, pues vamos a ver cómo va a ser, tal cual cabría esperar. Justo en el momento de la entrada se produce una llamada al segundo, puesto que hay la última instrucción es una llamada a saludar, y independientemente de eso podemos volver a invocar este método en cualquier momento, o podemos seguir invocando el anterior que habíamos programado al principio.